En desarrollo de nuestra actividad fase número 3 de enfoques curriculares, vamos a abordar el tema de unos enfoques en base al PEI de la institución en la cual vamos a desarrollar la siguiente actividad. Luego de presentar esos enfoques, vamos a dar desarrollo a nuestro enfoque socio-reconstructivista, que es el que elegimos finalmente para nuestra actividad que miramos como más conveniente. Entonces me presento, mi nombre es John Celis y los compañeros. Buenas tardes, compañeros. Me presento, mi nombre es Nelson Eduardo Perdomo Bautista y en este momento vamos a dar inicio al desarrollo de la actividad de la fase 3, analizando el PEI de la institución educativa. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Adeline Valentina Sarta Vega y también soy integrante de este equipo. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Kevin, integrante de este grupo y vamos al desarrollo de esta actividad. Hola, mi nombre es Angie Vanessa Centeno Huertas. Bueno, dando cumplimiento a la guía, vamos a iniciar con una discusión acerca de cuáles son los enfoques curriculares que hemos tocado durante las fases de este curso de enfoques curriculares. En ellos encontramos el primero, que es enfoque educativo, el cual pues digamos que va dirigido a una enseñanza un poco menos flexible que los otros enfoques que vamos a ver a continuación. Esto pues porque su proceso de planificación curricular se centra principalmente en la búsqueda de recursos y medios didácticos en cuestión tecnológicos que faciliten el aprendizaje. En ellos encontramos todo lo relacionado a las TICs, que es lo que nos muestran los documentos oficiales del Ministerio de Educación. Y digamos que una de las visiones que tiene este enfoque es pues que la educación sea un proceso técnico y sistemático y el rol del docente es una persona que tenga que ser diseñador y transmisor de contenidos. Para ello se maneja por medio de un método que es la programación de objetivos medibles y la enseñanza estructurada. Y digamos que la crítica que se le hace a este enfoque es que tiende pues a descontextualizar el aprendizaje, pues se centra más en la eficiencia que en el significado. Bueno, seguido a ello está el enfoque psicologista. Este enfoque se centra en los análisis psicológicos del individuo, siendo esto un carácter como más conductista en el seguimiento de los estudiantes. Personalista, de acuerdo también con la concepción del individuo que se maneja. La visión pues de este enfoque es que se centra en el desarrollo psicológico individual del estudiante. ¿Qué rol maneja el docente? El docente es un facilitador que adapta la enseñanza a las etapas de desarrollo, basado en las teorías de Piaget y Vygotsky, pero puede dejar de lado el entorno sociocultural, lo cual no beneficia para lo que es la situación que a continuación vamos a presentar del PEI. El día de hoy voy a hablarles acerca del enfoque academicista en la educación. Este enfoque se caracteriza por centrarse principalmente en la transmisión de contenidos culturales que han sido previamente organizados y sistematizados, es decir, valora profundamente el conocimiento académico tradicional, aquel que se considera parte de la cultura universal. En este modelo la escuela tiene un papel fundamental como instrumento de transmisión cultural. El conocimiento se presenta dividido en asignaturas que en muchos casos se enseñan de forma aislada sin establecer conexiones claras entre ellas ni con la vida cotidiana del estudiante. La visión educativa que predomina en este enfoque es la de una enseñanza centrada en el contenido.
Lo más importante es que el estudiante reciba y memorice información académica, dejando en segundo plano otros aspectos como la creatividad, la participación o el contexto personal y social del estudiante. En cuanto al rol del docente, este se posiciona como una figura de autoridad, pues es quien posee el saber y lo transmite de forma unidireccional a sus alumnos. El docente es el centro del proceso educativo, mientras que los estudiantes asumen un rol más pasivo, como receptores del conocimiento. Respecto al método de enseñanza, predominan las clases magistrales en las que el profesor explica y los estudiantes escuchan. Se pone mucho énfasis en el rendimiento académico, medido a través de exámenes, tareas y calificaciones, priorizando el cumplimiento de estándares académicos establecidos. Sin embargo, pues este enfoque también ha sido objeto de críticas. Una de las principales es que limita la participación activa del estudiante y muchas veces no logra conectar el aprendizaje con su contexto o realidad. Esto puede provocar que los estudiantes se desmotiven o no comprendan la utilidad de lo que están aprendiendo, ya que el aprendizaje se vuelve abstracto y poco significativo. Bueno, continuando en la parte del enfoque didáctico, este básicamente se trata sobre orientar el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo que originan modelos más participativos y centrados en la experiencia cotidiana. Este enfoque no se elabora previamente, sino que surge en el proceso de acción. La visión de este enfoque se da en el aprendizaje que surge a partir de los conflictos y el diálogo entre saberes previos y nuevos. El docente en este enfoque maneja un rol de mediador de conocimiento y utiliza metodologías como el análisis crítico, debates o el diálogo horizontal. Principalmente la crítica que tiene este modelo, este enfoque dialéctico, es que requiere una alta preparación en los docentes y en las condiciones adecuadas para su implementación. Bueno, compañeros, buena tarde. El enfoque que yo voy a pretender abordar es el enfoque socio-reconstructivista. Bien, este enfoque pretende transformar esa educación en un proceso social de socialización del individuo con su entorno. Ahora, ¿por qué este enfoque considero yo es el más adecuado para el Centro Educativo Río Dura? Teniendo en cuenta el PEI, se analizaron los siguientes aspectos. Primero, los estudiantes vienen en un contexto rural con miles de problemáticas en aspectos sociales, económicos, culturales y medioambientales. Ahora, el PEI en ese aspecto fomenta una educación contextualizada y de forma significativa a través de la realización de proyectos productivos tales como la huerta escolar. También tiene como enfoque la formación de líderes emprendedores conscientes del medio ambiente o líderes aquellos con una cultura ambiental. También se implementa ese tema de aprendizaje basado en proyectos. Eso es la construcción de saberes y no se transmiten de forma pasiva. Se prioriza de forma primordial un proyecto de vida del estudiante, ¿sí? También se tiene como prioridad la visión. El aprendizaje es el aprendizaje es una construcción activa de un conocimiento y relación de su contexto social y cultural de ese estudiante. En este caso, el rol del estudiante es el protagonista, el eje central en ese proceso, el eje central y el responsable de su propio aprendizaje. El docente es aquel que tiene como relevancia, tiene su función como un guía y facilitador de procesos significativos dentro de ese proceso de aprendizaje de dichos estudiantes. ¿Qué métodos se usan en ese aspecto? Proyectos integrados, aprendizaje basados en problemas, interdisciplinariedad y trabajo colaborativo. ¿Qué ventajas tenemos ante ello? Se focaliza más en atender de primera mano aquellas necesidades de los estudiantes de acuerdo a su contexto. En este caso,
vivimos en un entorno rural. Se relacionan todos esos contenidos teniendo en cuenta aspectos tales como la vida cotidiana, el entorno natural y aquellos desafíos y problemas a los que se enfrenta el estudiante en aspectos sociales. Promueve de forma significativa aspectos tales como liderazgo, emprendimiento, sostenibilidad, que son los que están alineados con el proyecto educativo institucional de Río Duda. Bueno, sin más preámbulos, vamos a describir cuál es el problema de la institución que hablaba Nelson, y es que el Centro Educativo Río Duda, algunos estudiantes dejan la escuela antes de terminar sus estudios, y también pues se ha vuelto bastante común en esta comunidad y tiene mucho que ver con las condiciones económicas, por una parte, por otra parte también sociales, podría decir, en la que viven muchas de estas familias de estas zonas. En el territorio cercano, donde se encuentran las sedes del centro educativo, las familias dependen principalmente, uno, del trabajo en el campo para poder sobrevivir. Esas actividades como la agricultura y otros oficios rurales son la principal fuente de ingresos. Y finalmente, pues los jóvenes, los niños terminan involucrándose en estas labores desde muy temprana edad. Esto ha ocurrido porque sus familias necesitan ayudarse para alivianar la carga laboral familiar y a su vez generar más ingresos económicos. Los estudiantes piensan que estudiar no les ofrece una solución rápida para mejorar su situación de vida, mientras que trabajar pues les da dinero de inmediato, lo que hace que algunos de ellos, queriendo estudiar, vean la educación como algo secundario, como algo que pueden retomar más adelante. También ha tenido que ver la baja motivación por parte de la comunidad, es decir, por parte de los padres de familia y en general de estas familias. ¿Hacia qué? Hacia la educación formal, lo cual ha reforzado la idea de que trabajar es más urgente que estudiar. Bueno, en la parte dando una introducción breve sobre lo de la propuesta que se va a llevar a cabo sobre la innovación curricular que se desarrolla en el centro educativo Río Duda, es que es una propuesta que nace desde un enfoque reconstructivista, reconociendo que el estudiante no es un receptor pasivo, sino también un protagonista activo en la construcción de su conocimiento, en lugar de limitarse solamente a memorizar. El estudiante es un eje o es el actor que aprende cuando relaciona lo que estudia con lo que vive en su entorno. Además, una de las razones por las cuales se eligió esto es porque uno de los principales, de este enfoque reconstructivista, es porque los principales pilares de esta propuesta se basan en el aprendizaje basado en proyectos o en ABP, lo que permite una metodología más diseñada para los estudiantes para que aprendan desde la experiencia, desde la práctica y no solo desde la teoría, generando que a través de proyectos reales los estudiantes resuelvan problemas desde su contexto real, y lo cual hace que el conocimiento tenga un sentido y un valor para ellos. Además, este enfoque busca que los estudiantes aprendan contenidos académicos, y que también se formen y desarrollen habilidades importantes para la vida, como el de trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones, además del pensamiento crítico y el liderazgo. Lo que es fundamental en muchos contextos en las que los jóvenes creen que la educación no ofrece una salida real a sus necesidades. ¿Por qué es importante este tipo de innovación curricular? Es más que nada porque cuando un joven siente que en una clase no aprende y que no tiene nada que ver con su realidad, este pierde totalmente el interés por la educación. Pero si en vez de eso se logra ver que lo que aprende, o se logra que el estudiante eh, sienta que lo que aprende en la escuela se está convirtiendo en algo significativo para su vida diaria,
el estudiante seguirá en el proceso educativo y lo hará con mayor interés. Además, en esta propuesta se tiene la intención de reconectar al estudiante con su territorio, con su identidad rural y con las oportunidades existentes en su entorno, y que muchas veces no es solo por falta de acompañamiento, sino que se trata de hacer un diseño o de generar que el conocimiento no está lejos de su vida, sino que es el nacer del mismo lugar y donde vive y trabaja. Teniendo en cuenta la propuesta curricular, la cual se basa o se tiene en cuenta el enfoque reconstructivista, donde tenemos como protagonista el estudiante dentro de ese proceso de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que se prioriza ese aprendizaje significativo relacionando esos saberes del estudiante con su entorno rural, familiar y social. El conocimiento de este estudiante se construye activamente mediante proyectos en el cual se hace el mix entre la parte teórica y la parte práctica en lugar de ser transmitido de forma mecánica. Esto ayuda de forma significativa a que el estudiante de cierta manera conozca qué es lo que se debe hacer, pero inmediatamente sepa aplicarlo, porque de nada nos sirve tener un conocimiento, pero si en realidad no vamos más allá de una simple teoría. Entonces, ahí hace el mix interesante, que es ir del campo del teórico al campo práctico, dando como énfasis todo lo aprendido, y asimismo pues el estudiante analiza y es consciente de su propio conocimiento y de su propia formación. Ese aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP, es aquel que es el que impulsa esa educación activa y de forma colaborativa, integrando todas esas áreas de conocimiento, la cual permite abordar problemáticas de su comunidad. Esas tales como, no sé, como lo comentaba yo, que muchas veces problemas sociales, económicos, culturales, que a veces no permiten que los estudiantes puedan acceder a la educación porque les toca ir a trabajar que en vez de estudiar. Entonces, todo eso permite conocer de primera mano aquellas problemáticas que su comunidad tiene dentro de su entorno. Este enfoque se desarrolla también por competencias, en el cual analiza aspectos tales como el pensamiento crítico y la toma de decisiones, que considero yo que son dos aspectos muy fundamentales que los estudiantes deben de tener dentro de su proceso de formación, que el estudiante conozca más allá de su realidad, porque muchas veces a nosotros como estudiantes se nos educa, pero no se nos es consciente. No sabía que se iba a ir la energía. Qué pena con ustedes. Oh, señor. Retomando, entonces decía que ese aprendizaje basado en proyectos es aquel que está enfocado con las problemáticas del estudiante. Permite analizar dos aspectos tales como el pensamiento crítico y la toma de decisiones, que como lo comentaba anteriormente son aspectos fundamentales para el desarrollo del estudiante, en la cual permite ser consciente más allá de su realidad y conozca todo el contexto social que lo rodea, y sea consciente de que esas decisiones, las cuales acarrea, tienen sus consecuencias. Esos estudiantes también participan en proyectos productivos, tales como las huertas escolares, las cuales permiten fortalecer de forma significativa ese aprendizaje con su vínculo y su territorio. El enfoque curricular también tiene como objetivo desarrollar esos aprendizajes que van más allá de una simple formación académica, sino que sirven más allá para toda su vida personal, en la cual estimula de cierta manera valores tales que yo considero que son valores como el liderazgo y el emprendimiento social, los cuales en contextos rurales, como yo lo digo, el ser líder es una cualidad sumamente importante, porque tenemos que saber aprovechar ese potencial de liderazgo para ayudar y fomentar a muchos estudiantes que no tienen la oportunidad de acceder a una educación de calidad, o aquellos estudiantes como que no deciden no darle prioridad a un proceso de aprendizaje, sino que deciden ir a trabajar o deciden tomar otras decisiones. Entonces uno como estudiante, yo tener la capacidad de, oiga, venga, lo ayudo, le invito a que usted sea parte de un proceso de formación. Entonces eso es algo muy bonito. El liderazgo y el emprendimiento son son valores muy importantes que deben de ser muy valorados en estos contextos rurales, y más lo digo desde mi experiencia que yo vivo en una zona rural. Esos contenidos deben de adaptarse a nuestro entorno y deben fortalecer esas habilidades tales como la comunicación y el manejo emocional,
que son aspectos muy relevantes, los cuales debemos saber pretender abordar a aquellas personas, porque muchas veces debemos o tenemos la cualidad de tener esos aspectos, de saber de relacionarnos con la gente para invitarlos a que formen parte de un proceso, o invitarlos a que se capaciten, o invitarlos a que estudien, o invitarlos a que sean parte de un proceso de formación profesional. Es sumamente bonito. Así, el currículo se convierte en una herramienta de transformación social que prepara a aquellos estudiantes para construir un futuro de forma justa y sostenible, teniendo en cuenta su realidad local, la cual es, como yo lo digo, los contextos rurales son los contextos en los cuales se ve de primera mano el abandono del Estado. Listo, compañeros, de mi intervención. Bueno, el objetivo general de esto sería implementar una propuesta de innovación curricular que desde el enfoque del aprendizaje basado en proyectos permita fortalecer la permanencia escolar, desarrollar el liderazgo emprendedor y demostrar a los estudiantes de este centro educativo Río Udúa que la educación es una herramienta real y útil para mejorar sus condiciones de vida dentro del contexto rural. Los objetivos específicos son abordar la necesidad de demostrar a los estudiantes que la educación puede ofrecer oportunidades económicas reales, especialmente dentro del contexto rural, dentro del Centro Educativo Río Udúa. Como segundo sería fortalecer la conexión entre el currículo y la misión institucional, promoviendo la formación de líderes emprendedores, como lo decía Nelson hace un momento, a través del enfoque de aprendizaje basado en proyectos. También fomentar la permanencia escolar, vinculando el aprendizaje académico con experiencias prácticas y productivas, como proyectos de la huerta escolar, que se hablaba hace un momento, o iniciativas de cuidado ambiental. Bueno, para dar continuación a lo que han dicho mis compañeros, y pues en este análisis que se ha hecho al centro educativo que estamos trabajando en conjunto, encontramos que la institución se fundamenta por un enfoque curricular, el cual, según nuestra observación y según nuestro análisis, es el enfoque socio-reconstructivista. Pues como sabemos, toda aquella institución educativa debe tener cierta estructura interna de acuerdo pues a lo que desea enseñar. Esto se dimensiona en su misión, en su visión y obviamente su objetivo como institución educativa. Sabemos que pues el Ministerio de Educación nos dice que los estudiantes deben desarrollarse, deben formarse con un propósito en común, que es ser un ciudadano útil o que sea útil para la sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que este enfoque del centro educativo pues nos muestra que también busca esa misma realidad de acuerdo al contexto que hemos estado hablando, de acuerdo a las problemáticas que se han generado, de acuerdo pues a todas aquellas realidades que afrontan día a día los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino toda la comunidad en general, pues tratando de buscar que esas limitaciones se puedan romper, esas barreras, y pueda buscarse de una u otra manera un sentido más constructivista en las personas. Por eso lo llamaríamos reconstructivista, porque es el poder darle ese peldaño de que los estudiantes y toda la comunidad en general se unan en equipo y pues puedan transformar aquella realidad que día a día viven como personas del común. Por lo tanto, también podemos observar que pues el currículo tiene cierta relación en todos los aspectos educativos e institucionales, que pues este es el que prácticamente nos da la ruta de cómo poder enseñar, de cómo poder también aprender, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de la institución. También de una u otra manera, si nos vamos a la parte de reconocer toda las metodologías y los recursos que maneja el centro educativo, pues damos por hecho que
la institución, una de sus bases es que el aprendizaje sea significativo, es decir, que no simplemente se alinee a la parte de conceptos y teorías, sino que realmente lo que aprenda el estudiante durante su proceso escolar le sirva para toda su vida y pues que lo implemente en todos esos aspectos de su día a día. Por eso las cosas que han mencionado mis compañeros pues se ubican en este mismo enfoque, que es la parte de liderazgo, la parte de sostenibilidad, de emprendimiento, que son aspectos fundamentales para la institución, pues es el propósito, ¿no? Poder educar a personas que puedan lograr alcanzar estas habilidades y transmitirlas de generación en generación. En esta parte quiero hablarles sobre el marco teórico que sustenta nuestra propuesta de innovación curricular. Basada en el enfoque socio-reconstructivista, este enfoque considera que el aprendizaje no es un proceso pasivo ni de simple recepción de información, sino que es un proceso activo y constructivo. El estudiante activo y constructivo construye sus propios conocimientos a partir de sus experiencias previas, de su interacción con otras personas y con el entorno que los rodea. Esta idea está influenciada por pensadores como Jean Piaget, quien en 1978 ya planteaba que el aprendizaje surge cuando el estudiante interactúa activamente con el mundo. Este enfoque tiene una gran relevancia en contextos rurales como el del Centro Educativo Riobamba, donde es fundamental que el aprendizaje esté vinculado a la vida real. Los estudiantes no solo deben aprender por aprender, sino que deben poder aplicar lo que aprenden en su día a día, en su comunidad y en sus relaciones sociales. Eso es lo que le da sentido y profundidad al proceso educativo. Además, esta propuesta se apoya en una metodología concreta. El aprendizaje basado en proyectos, ABP. Esta estrategia pedagógica permite integrar diferentes áreas del conocimiento a través de proyectos prácticos que buscan resolver problemas reales de la comunidad. Según Thomas 2000, el ABP fomenta habilidades como el trabajo colaborativo, la toma de decisiones, la creatividad y el pensamiento crítico. Todas ellas fundamentales para que los estudiantes se conviertan en protagonistas activos de su proceso de aprendizaje. Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional 2010 también señala que la educación debe estar conectada con la realidad de los estudiantes. Esto significa que el aula no puede estar desconectada del entorno, más bien debe convertirse en un espacio donde los contenidos académicos dialoguen con la vida cotidiana de los estudiantes y con sus proyectos de vida. Así se forman jóvenes capaces de asumir un rol activo como agentes de cambio en sus comunidades, con una visión clara de cómo la educación puede transformar sus vidas y su entorno social. Bueno, para dar continuación lo que han hecho nuevamente mis compañeros y poder recalcar la parte, digamos, de que las directrices legales que fundamenta este trabajo, al igual que lo que realiza el centro educativo. Por lo tanto, podemos encontrar, pues, en primera instancia, la Constitución Política, en el artículo 67, nos declara que la educación es un derecho fundamental y un servicio público como función social encaminada al acceso de conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. También en el artículo 70 de la misma Constitución nos dice que reconoce la cultura como base de la nacionalidad y ordena que el Estado promueva el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, principio fundamental para la inclusión de saberes étnicos y territoriales en el currículo. Siguiendo esto, pues una de las leyes que son fundamentales también, que nosotros como futuros docentes pues también tenemos que darle bastante relevancia, es la Ley General de la Educación, que es la que dicta, digamos que de una manera general, el cómo debe trabajar cada una de las instituciones educativas. Por ello, es la base de la organización del sistema educativo y de la planeación curricular en todas las instituciones. En ellas encontramos el artículo 5 y 13, que enuncia como fin de la educación del desarrollo integral de la persona
fortaleciendo su autonomía, identidad y conciencia crítica, que son aspectos que no hemos mencionado anteriormente del centro educativo. El artículo 14 y 23 dice que promueve la educación ambiental, la participación democrática, la formación para el trabajo y la educación para la convivencia, que como les dije anteriormente, en la parte del enfoque curricular, pues la educación ambiental es un aspecto muy importante en el centro educativo, por lo mismo que hemos mencionado, pero pues ahí en ese caso está relacionado con la parte de emprendimiento, sin dejar atrás la educación ambiental. Y en el artículo 36 nos menciona que pues es aquel que regula la organización de los planes de estudio, las áreas obligatorias y fundamentales y permite la inclusión de proyectos pedagógicos productivos como los que hemos mencionado en la institución también. Y el artículo 77 y 78 nos introduce la modalidad pues, de escuela nueva como estrategia educativa para contextos rurales dispersos como el de Río Duro. Bueno, otra de las leyes, para decirlo de manera más general, que encontramos también en la ley 715 del 2001, que es aquella pues que también regula el servicio educativo que se le debe brindar a los estudiantes, diciendo pues que este debe darse de una manera, digamos que una educación de calidad. Sabemos que muchas veces la infraestructura, las herramientas, los recursos pues no se ajustan a esta educación de calidad que se menciona en los documentos legales, pero pues aún así los docentes y toda la comunidad en general busca de una u otra manera que pues aquellas enseñanzas que se imparten y aquellos pocos recursos que cuenta la institución pues sean utilizados de la manera más transformadora y más innovadora que se pueda. Cabe resaltar que muchas instituciones rurales son tomadas como prioridad y cuentan con muy buenos recursos, pero pues otras que de pronto están un poco más alejadas, pues son un poco más olvidadas e ignoradas. Recordando que pues esta institución está ubicada acá en el departamento del Meta y pues digamos que es una de las instituciones que cuenta con bastantes recursos pues para ser rural, por lo que está pues situada en una parte no tan lejana de los otros municipios del Meta, que pues sí podemos encontrar, pues Mesetas no es un lugar, digamos, tan lejano para otros municipios que realmente lo están. También encontramos el decreto 1860 de 1994, que es la que regula pues, la organización del currículo, los planes de estudios, el calendario escolar y la evaluación institucional. Esto pues se encuentra lo que mencionamos en el PI y pues que se basa principalmente en las necesidades de la comunidad y el poder fomentar estos proyectos pedagógicos transversales que son tan importantes para todas las instituciones educativas y de donde se pueden impartir aquellas cosas que muchas veces nosotros como docentes dejamos de un lado en el aula de clase. Y ya por último, pues así como lo encontramos en las fases que trabajamos en este curso, pues podemos ver los decretos y los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, entre ellos estaban los estándares básicos de competencias, los DBA y otros documentos que nos brinda el Ministerio de Educación para que los docentes y pues toda la comunidad en general puedan usar este tipo de herramientas y poder asimismo orientar una clase, diseñarla de una manera correcta para poder generar, como mencionamos anteriormente, una educación de calidad y una educación que se estructure también pues en todo lo que el Ministerio de Educación nos brinda desde su rol y pues asimismo los demás poder también cumplir su rol y así en equipo y de manera colectiva generar estos cambios que tanto deseamos en la educación. Creo que hoy me corresponde áreas del saber, ¿cierto? Es la siguiente tema, ¿cierto? Listo. Compañeros, teniendo en cuenta el proyecto educativo institucional del Centro Educativo Río Duro, esas asignaturas y grados que aborda esa propuesta educativa son las asignaturas matemáticas, educación artística y cultural, ciencias sociales, lengua castellana, educación física, recreación y deporte, educación religiosa, preescolar, idioma extranjero, que en este caso sería el inglés, ciencias naturales, ética y valores humanos, tecnología e informática y ciudadanía.
Ahora, los grados que aborda la propuesta educativa del Centro Educativo Río Duda y Fe son preescolar, básica primaria, y la encontré como postprimaria, pero pues imaginaría que sería la educación, el bachillerato. Pero la propuesta o como está establecido en el PEI, la sede principal es la que aborda los 3 niveles académicos hasta el grado 11, si no estoy mal, sí, hasta el grado 11. Y los otros centros educativos o las subsedes solamente abordan lo que es el nivel preescolar y el nivel primaria. Vale. Ahora en la parte de la gestión comunitaria, hay que saber bien que ningún cambio educativo puede tener un impacto real si no se involucra a la comunidad. Por eso, en esta propuesta se busca generar un entorno que apoye y motive la permanencia escolar a través de acciones específicas como la creación de ambientes seguros, la producción solidaria y el fortalecimiento de las escuelas de padres, como un medio para fortalecer la integración de los padres en la vida académica de los estudiantes. Además, garantizar unos ambientes seguros en el espacio escolar hace que sea un lugar de confianza, respeto y bienestar emocional, ya que en muchas zonas rurales los estudiantes enfrentan entornos difíciles fuera de la escuela. Por eso es vital e importante que dentro de ellas se sientan protegidos y escuchados. Por eso, se deben promover espacios escolares donde los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes sean respetados y genere la confianza y el bienestar emocional junto con una convivencia sana. De las proyecciones que se tienen previstas para implementar en las jornadas de talleres que aborden el manejo de emociones y la resolución de conflictos, como la prevención de riesgos, es la proyección solidaria. En la proyección solidaria, más que nada, consiste en conectar los aprendizajes con las necesidades, con las necesidades reales de la comunidad. Por ejemplo, desarrollar campañas ambientales o proyectos productivos con campesinos locales o trabajos comunitarios en conjunto con los líderes de la zona, lo que permite fortalecer el sentido de pertenencia y valorar la identidad cultural, rural y formar estudiantes solidarios, conscientes y comprometidos con su entorno. La otra estrategia serían las escuelas de padres. Las escuelas de padres son un espacio de formación y acompañamiento familiar con encuentros mensuales o bimensuales que permitirán más que nada abordar temas de importancia educativa, ya que el rol de la familia es importante en el desarrollo integral y en las estrategias para acompañar el proceso educativo y escolar de los estudiantes. Por eso se crea un puente, o sea, creando una escuela de padres, implementándola, perdón, se crea un puente entre la escuela y la familia para que ambas caminen juntos hacia un mismo objetivo, el cual es la permanencia escolar y la formación integral del estudiante. Y con estas propuestas se es posible construir un cambio desde el contexto con metodologías activas y con la participación de todos los actores, los cuales son los estudiantes, docentes y familias y la comunidad.